Buenos días con todos, mi nombre es Walter Joe Valladolid López, soy residente segundo año de Cirugía General del Hospital Nacional 2 de Mayo y hoy día vamos a hablar acerca de cáncer de colon. Bueno, este es el contenido de la charla, vamos a hablar de las partes del colon, qué es el cáncer de colon, epidemiología, factores de riesgos y síntomas, diagnóstico, tratamiento y por último la prevención. ¿Cuáles son los objetivos que quiero brindar en esta charla? Son, uno, saber sospechar de un posible cáncer de colon y dos, conocer las medidas de prevención para esta enfermedad. Las partes del tubo digestivo viene comprendido desde la boca, ¿no? Pasa por el esófago, el estómago y después viene el intestino delgado. El intestino delgado se conecta a través de la válvula ileocecal con la primera parte del colon, que es el ciego, ¿no? Como lo vamos a ver acá, el intestino delgado se conecta con el intestino grueso, que vendría a ser todo acá, pero la primera parte es el ciego. En el ciego está el apéndice, después del ciego sigue el colon ascendente, posteriormente el colon transverso, colon descendente, el sigmoides y el recto. El colon vendría a ser toda esta parte hasta el sigmoides y después viene el recto y termina con el ano. Entonces, el cáncer, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una pérdida del control del crecimiento normal celular. Normalmente, como vemos acá, las células se dividen en dos células hijas, sin daño, sin ningún daño celular. Pero de pronto, en ese crecimiento, puede que haya un daño, pero la célula tiene mecanismos de reparación, la célula se autorrepara. Si no llega a repararse, por último tiene una medida que se llama apoptosis, que la célula se autoelimina, es un suicidio celular. ¿Por qué? Porque si no se arregla eso y sigue creciendo, de esa célula dañada se sigue replicando, siguen saliendo células hijas con más daño, hasta que va a llegar un punto en que ya ese daño celular va a ser irreparable. Y la célula con ese daño irreparable va a tener un crecimiento descontrolado, ¿no? Y eso vendría a ser el cáncer. Entonces, aplicado al colon, la célula del colon se llama colonocito. Hay una multiplicación incontrolada, desmedida del colonocito, hasta que llega a formar pues, una tumoración macroscópica, ¿no? Un cáncer. ¿Cuál es lo importante del cáncer de colon? Que los casos tempranos pueden comenzar como pólipos. Los pólipos son tumorcitos pequeños benignos, pero que pueden, de acuerdo a las características del pólipo, pueden ser premalignos y malignizarse tempranamente. No suelen haber síntomas, ¿no? Pero pueden detectarse mediante chequeos. Por eso es importante el tamizaje y la prevención. Los síntomas del cáncer colorectal dependen del tamaño y de la ubicación del cáncer, ¿no? Hablamos de cáncer colorectal porque, bueno, está bastante ahí asociado todo lo que es la parte del intestino grueso. Y van a depender del tamaño, sí, porque el tamaño, si es muy grande, puede causar obstrucción. ¿Dónde está ubicado? De repente puede causar más síntomas de sangrado, entre otros. El tratamiento del cáncer también va a depender del tamaño, la ubicación y la extensión del cáncer. Si va más allá de las paredes del colon, si va a otros órganos, si invade ganglios, entre otros. La epidemiología es el estudio de las enfermedades en la población y hablando del cáncer colorectal ocupa el primer lugar en morbilidad por cáncer, o sea que causa más enfermedad por cáncer a nivel mundial, ¿no? Estimándose que hay 1 millón de casos nuevos de cáncer en el mundo y más o medio millón de muertes anualmente por este. Ocupa el tercer lugar en el cáncer más común en varones y el segundo lugar de cáncer más común en mujeres. ¿Cuáles son los factores de riesgos asociados? La edad, que es un factor no modificable, la edad de más de 50 años, antecedentes personales y familiares de cáncer de colon, historia personal de enfermedad inflamatoria intestinal, de poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Lynch, que son síndromes genéticos hereditarios, ¿no? El sobrepeso u obesidad también es un factor asociado, la inactividad física, los hábitos alimenticios, el tabaquismo y el consumo de alcohol en grandes cantidades. ¿Cuáles son los síntomas que el paciente puede presentar con cáncer de colon? Sensación de llenura precoz. Si antes uno comía su plato normal, le servían una porción que siempre acababa y se llenaba con esa porción, ahora el paciente o la persona se llena
con menos de esa porción, ¿no? Tiene una sensación de llenura precoz. Malestar abdominal, distensión, dolor tipo cólico, comienzan a presentar los pacientes, puede haber fiebre, cansancio, fatiga, pérdida del apetito, baja de peso inexplicable, eso es un síntoma muy importante. Si el paciente empieza a bajar de peso bastante, 5 o 10 kilos en un par de meses, es un síntoma pues de un cáncer, ¿no? Diarrea o estreñimiento, esos cambios en los hábitos intestinales. Un día puede estar con diarrea, otro día con estreñimiento, entonces es algo no explicable, ¿no? No tiene mucho sentido que haya esos cambios, salvo que se presente un cáncer de colon. Y el sangrado en heces. El sangrado puede ser macroscópico, pero también es microscópico. Entonces, ahora vamos a ver en el tamizaje cómo hallamos que haya sangre microscópica en las heces. Porque macroscópico, el paciente hace, defeca y va a ver que mancha la taza, ¿no? Mancha el inodoro. El diagnóstico se hace básicamente con colonoscopía, que es un estudio endoscópico en el cual se utiliza una fibra delgada y esa se introduce por el ano y va viajando a través de todo el intestino grueso y con una camarita se ve. Entonces, si ve un pólipo o una tumoración, muerden. La biopsia es como una mordida a ese tejido. ¿Por qué? Porque se manda estudio de anatomía patológica para designar si es algo benigno o algo maligno. Pruebas de biomarcadores del tumor, como el antígeno carcino embrionario, que es un marcador tumoral presente en esta patología. Se le hace también tomografía. ¿Por qué? Porque la tomografía nos muestra imágenes de cómo es el tumor, dónde está localizado el tumor, si hay ese tumor en otros lados, ¿no? Importantísimo. Y la resonancia pues se utiliza más en lo que es el cáncer rectal, ¿no? Ayuda bastante. El tratamiento de esta enfermedad, el pilar es la cirugía. La cirugía siempre da una opción curativa a esta enfermedad, ¿no? En estadios iniciales, incluso avanzados, si se ayuda de la quimioterapia y la radioterapia, que son terapias que van de la mano con la cirugía, que es el principal, la columna vertebral del tratamiento. Entonces acá venimos a la prevención, el tamizaje. El tamizaje, ¿cuál es el objetivo? De que el paciente que no tenga síntomas, o sea, a la población en general, se le realice ese estudio, ¿no? Cuando ya hay síntomas, con mucha mayor razón. Entonces, el objetivo es identificar y remover pólipos premalignos o malignidades tempranas, ¿no? Y se hace en hombres y mujeres con riesgo promedio a los 50 años. ¿Cuál es el riesgo promedio? Lo que ya les mencioné, los factores asociados. Bueno, ¿cómo pensar, no? ¿Quién tiene factores asociados? Creo que la mayoría de la población, o sobrepeso, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo. Entonces creo que si nosotros nos ponemos a pensar, varias de los que conocemos en nuestro entorno calzaría en esas características, ¿no? Por eso que el tamizaje se debería hacer a toda la población. Mayores de 50 años con riesgo promedio, es decir, con riesgo o que tengan factores asociados. Entonces hay dos opciones. La primera opción es hacerse la sangre oculta en heces anualmente, más una sigmoidoscopía cada 5 años. La sigmoidoscopía es el endoscopio, entra por el ano, el recto y examina el sigmoides. Hasta ahí nomás. Si llega a ver, si la prueba en sangre en heces es positiva, entonces esa sigmoidoscopía tiene que convertirse en colonoscopía. Sigue por el descendente, el transverso, el ascendente, examina todo el colon. La otra opción es hacerse una colonoscopía cada 10 años, siempre y cuando en la primera colonoscopía no se halle neoplasia, no se halle cáncer. Ahora, hablamos de riesgo promedio, pero hay personas que tienen riesgo alto. ¿Cuáles son las personas que tienen riesgo alto? Los que tienen historia personal o familiar de cáncer colorectal o presencia de adenomas, que son también tumoraciones benignas, enfermedad inflamatoria intestinal o síndrome de cáncer de colon hereditario, como es la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch. Ahora, ¿por qué estas personas tienen un plus? ¿Por qué? Porque el tamizaje tiene que hacerse más precoz, a los 40 años. O 10 años antes perdón, del caso más joven de la familia inmediata. Por ejemplo, mi papá tuvo cáncer de colon a los 56 años. Entonces yo no me voy a hacer a los 50, sino tengo que hacer 10 años antes, que vendría a ser a los 46 años. Si mi hermana o mi hermano tuvo cáncer a los 35, entonces yo tengo que hacerme un tamizaje a los 25 años.
¿no? Es 10 años antes del caso más joven de la familia. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que tener un familiar de primer grado, papá, mamá, hermanos, con cáncer de colon aumenta a 2 veces el riesgo de tener el cáncer. Y si tengo dos parientes, dos familiares de primer grado con algunas de estos riesgos altos, historia familiar de cáncer colorectal o los que ya mencioné, aumentan a 3 veces el riesgo de padecer cáncer de colon. La reacción de TBNS es lo que mencionaba, ¿no? Se usa para investigación de sangre oculta microscópica y la recomendación es 3 días antes no comer carnes rojas, alimentos ricos en hierros, evitar fármacos irritantes como los AINES. Hay métodos diversos y la importancia es en anemias crónicas, ¿no? Este cáncer da sangrado microscópico y al paciente lo anemiza. Le da una anemia crónica que uno no se da cuenta y por eso también está la fatiga, entre otros. Entonces, la importancia es, ¿por qué? Porque esta sospecha de sangrado oculto vía digestiva puede ser por úlcera en el estómago, en el duodeno, cáncer de estómago o cáncer también colorectal, de lo que estamos hablando. Entonces, acá está la colonoscopía, vemos cómo ingresa el endoscopio, ¿no? Y estudia todo el intestino grueso. Y vemos en el monitor mucosa normal, intestino normal, colon normal. Acá vemos colon con pólipos y acá la tumoración, ¿no? Irregular, más grande, de bordes sangrantes, friable. Entonces, la prevención en muchas instituciones, tanto latinoamericanas como de otro idioma, siempre nos hace hincapié en llevar una dieta rica en fibras, consumir frutas y vegetales en regular cantidad, disminuir la ingesta de carnes rojas y grasas de origen animal, hacer ejercicio varios días a la semana, ¿no? Limitar las calorías de la dieta, ¿para qué? Para mantener un peso adecuado. Hacer regularmente actividad física, 30 minutos al día de caminar o trotar por 5 días a la semana es muy, muy bueno, muy bueno. Disminuir la ingesta de bebidas alcohólicas y no fumar, parar el tabaquismo. Entonces el 31 de marzo es el día contra el cáncer de colon. Como mencioné, 30 minutos al día te ayudarán bastante. Mencionan los síntomas, ¿no? Cambios en el hábito intestinal, presencia de sangre en las heces, dolor abdominal, molestias abdominales, baja de peso, entre otros. ¿Y cuáles son los 5 tips para prevenir según este spot? Reducir el consumo de carne roja, vigilar tu peso, dejar de fumar, limitar el consumo de alcohol y consumir frutas y vegetales. De acá es algo llamativo, es crear escuelas o lugares de trabajo saludables, ¿no? Porque a veces uno no puede comprar su fruta, no puede cargar hacer su ensalada, no quiere hacer ejercicio y no tiene un espacio adecuado donde hacer ejercicio, a veces en casa, quiere ir a algún lugar fuera de casa, pero no hay. Entonces, lo importante que es promover, ¿no? Es promover lugares donde vendan comida saludable, promover lugares o espacios adecuados para hacer la actividad física, ¿no? Donde uno se sienta seguro, al aire libre. Y otra cosa es desafiar las percepciones. ¿Por qué? Porque apoyar en las campañas de educación y detección temprana, ¿no? De repente uno dice, uy, pero a los 50 sí o sí tengo que hacerme ese estudio de sangre y la colonoscopía, a veces que puede parecer intimidante. Pues sí, porque esto ayuda, porque si no, vamos a tratar personas con ya cánceres avanzados, lo cual ya a veces uno quiere o intenta dar una terapia curativa, pero no se va a poder. Entonces lo importante es la prevención, siempre el tamizaje. Por más que intimide, es necesario para poder detectar a tiempo, ¿no? Esta patología. Y sumar esfuerzos también para marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque concientizar a los familiares, ¿no? Al círculo social, porque personas con cáncer se operan, llevan quimioterapia, radioterapia, necesitan bastante apoyo emocional, bastante apoyo afectivo. Muchísimas gracias por su atención, espero que haya quedado claro las medidas de prevención, los síntomas que uno puede tener cuando ya se presenta esta enfermedad, pero lo importante acá es el tamizaje y la prevención, ¿no? Tener una dieta adecuada, un estilo de vida saludable, ¿no? Y de ser necesario, ojo, tener que pasar por esos estudios de prevención, de tamizaje. Muchísimas gracias y hasta luego.